Bueno, voy a apagar los audios para empezar, compañeros. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, compañeros. Hoy día es la reunión del sábado político del Grupo Emancipador y como siempre, un análisis de coyuntura y algunos elementos de los temas que estamos a tocar ahora, como es el caso del Bicentenario. Para recordarles solamente que el día lunes tenemos la reunión con Augusto Lostanao. Vamos a tratar el tema de la derecha, sus comportamientos, sus promesas, sus planteamientos, de cómo se está actuando, qué perspectivas tiene. Así que les recordamos que vamos a tener ya esta reunión el día lunes, así que hay que estar atentos para poder invitar a todos los compañeros a esta presentación. Ahora vamos a tocar el tema de la coyuntura y del bicentenario. Son dos elementos que son, digamos, importantes trabajarlos continuamente. La coyuntura, porque bueno, ya estamos en plena agitación, digamos, electoral, han salido algunas encuestas ya, tenemos siempre las charlas muy motivadoras que han hecho Martín respecto al comportamiento de la izquierda en general y algunos debates que hemos empezado a tenerlo. Creo que va a continuar esto, por lo menos el día lunes con los Tanados, luego el día jueves nuevamente con mismo compañero granadino que va a tocar también el tema de las elecciones y el movimiento sindical, el movimiento popular en general, y finalmente el siguiente lunes que vamos a tocar el tema ya de la izquierda, la unidad, la metodología, una poco a manera de conclusiones respecto a cómo actúa o debe actuar la izquierda no solamente en esta coyuntura, sino en todo el periodo actual, ¿no? Para que realmente tengan la capacidad de poder generar cambios importantes. Bueno, vamos a empezar con lo primero del análisis de coyuntura. Hemos invitado al compañero Adolfo Granadino para que nos haga una síntesis provocadora de la situación, de los hechos, de las características que marcan estos momentos actuales, y sobre eso ya cada uno de ustedes agradecería su opinión, su comentario, para poder enriquecer un poco nuestra visión actual de las cosas constantemente. Esa es la idea de estos sábados, de enriquecernos mutuamente respecto a algunas informaciones, detalles, datos que tras los acontecimientos políticos que nos permitan tener mejor capacidad de análisis en cada momento. Así que, compañero Granadino, ¿estamos listos? Justo creo que había tenido problemas con su máquina en este momento. Adolfo, ¿se encuentra por ahí? Justo había salido, creo que no lo veo por acá. Vamos a esperar que entre, o si no empezamos con el otro tema del bicentenario. No sé si está de acuerdo Héctor para tratar el tema. Correcto, empezamos entonces, alteramos el orden mientras Adolfo está preparando su máquina para entrar con mayor comodidad. Entramos al bicentenario, ¿no? Ya ustedes saben, nosotros tenemos algún diseño de lo que tenemos que hacer en el bicentenario, y es importante tener un primer debate respecto a lo que significa esto. No lo hemos tenido realmente, importa mucho realmente dar una lectura de lo que significa esto en este periodo, en estos momentos, qué características está teniendo, de qué manera está actuando también la parte oficial respecto a este tema, y creo que de alguna forma va a diseñar mejor lo que tenemos levantado como actividad. Y lo que hemos diseñado como actividad es un ciclo que ustedes ya conocen, lo han visto, es un ciclo de debate respecto a los movimientos populares anticoloniales durante todo el periodo, de los 500 años, digamos que hemos sido bastante ambiciosos, pero cada 2 domingos podemos tener esto como una primera contribución. Pero es importante señalar el marco del Bicentenario, sus características, cómo está ello. Para ello, Héctor va a lanzar un comentario así muy rápido, también que permita a cada uno agregar algunos elementos
adicionales para entender este bicentenario, en qué contexto actuamos, cómo participamos en esta coyuntura, en este acontecimiento que obviamente va a estar muy marcado por la pandemia, la crisis del régimen en general. De modo que damos paso sin más preámbulo a Héctor para que nos lance algunas hipótesis, preguntas, ideas, y luego damos al pase a cada compañero para que opine sobre este tema. Adelante, Héctor. Estás sin micro. Perdón. Buenas tardes con todos. ¿Me permites compartir pantalla, Jorge? Un momentito. Ahora sí. Adelante. Ahí voy entonces. Rápidamente. Bueno, yo estaba buscando datos del Estado. He encontrado poco, porque yo por lo menos personalmente esperaba que este bicentenario tenga una gran importancia dentro de las celebraciones del gobierno. Pero ya sea porque el gobierno mismo no las tiene claras por los cambios políticos que ha habido o por la pandemia, mi impresión es que este bicentenario va a pasar como un año más. Y uno puede deducir de eso por los datos. Por ejemplo, les he copiado el himno del bicentenario que ha sido aprobado oficialmente después de un concurso y cuya autora es una compositora, autora de óperas. Todo esto ha girado mucho alrededor de la que fue Escuela Nacional de Música, conservatorio, ahora es universidad. Bueno, no se lee muy bien, pero yo voy a intentar leerlo para ustedes, para que entiendan cómo ven oficialmente el bicentenario, ¿no? Dice, ha llegado el momento anhelado de estrechar nuestras manos y voz, de ofrecer todos nuestros colores a esta tierra que tanto nos dio. Ya no somos un pueblo oprimido, nuestra fuerza es nuestra libertad, herederos de estirpe valiosa, hoy venimos para conquistar. Y luego hay un coro que dice, siempre arriba Perú, tú eres grande, la nación que somete el temor, donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón. Hoy sentados todos a la mesa, celebramos la diversidad, honraremos 2 siglos de historia y el respeto será nuestra paz. Volvería a nacer en tus cumbres, que es que en tus ríos no haya dolor. Pintaré en tus costas mis sueños y tus triunfos serán mi ilusión. Entonces, yo no puedo ceder a la tentación de comparar esta letra con Contigo Perú, de Polo Campos. Seguramente ustedes se acuerdan de Contigo Perú de Polo Campos, que fue promovido por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior en la época de Morales. No es como creen muchos de la época de Velasco, es la época de Morales. Y que dice, ¿no? Unida la costa, unida la sierra, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y que se ha constituido prácticamente en el segundo himno nacional. Entonces, como que existe la intención de generar
el mismo ambiente, ¿no? Que todos estamos unidos, que ya somos libres y que pues prácticamente no hay ningún problema por solucionar, ¿no es cierto? Es una visión más o menos entusiasta. Esta es la Universidad Nacional de Música. La autora es una chica ayacuchana, María Victoria Vázquez Córdoba. Y el jurado, me he equivocado, yo dije que ella está ligada a la ópera, no. El jurado que lo aprobó está conformado por la escritora Maritza Núñez, que no vive en el Perú, me parece que vive en Santo Domingo, por Eduardo Hopkins, y bueno, han elegido esta letra, ¿no? No sé si alguna vez se cantará en el Perú. Y pues esta es la relación de las personalidades que están en el Comité del Bicentenario. María Emma Manarelli, Ula Zarela Holmquist Pachas, Adolfo Gustavo Geren, Fernando Jorge Brais Vivanco, John Rolando Rodríguez Asti, Luis Nieto de Gregori, creo que es el hijo de Cholo Nieto, o el nieto del nieto, no sé, Marco Renato Abello, Boris Gilmar Espesúa, Táter Camilo Vera Vizcarra, Alberto Vergara Paniagua, que es una especie de crítico posmoderno de la historia del Perú, Ana Patricia Arévalo Macluf, Carolina Trivelli, Daniel Parodi, Gonzalo Miguel del Pino. Bueno, y si seguimos la lista, nos vamos a encontrar también con Max Hernández. Yo no quiero hablar mal de nadie, ni es mi intención, ¿no? Pero esta es la Corte de Palacio. Es la Corte de Palacio hoy día, ¿no? Y como podemos ver por lo producido, que es muy poco hasta ahora, hay páginas interesantes. Yo he estado buscando, hay cosas interesantes, pero cortas, ¿no? Artículos breves que uno puede encontrar en internet. Pero no hay el esfuerzo que uno hubiera esperado, ¿no? Sobre todo para un bicentenario. Porque si para el sesquicentenario de Ayacucho se presentó la gigantesca colección, ¿no? Documental de la independencia, que fue un esfuerzo de todos los historiadores sin excepción. Aquí no vemos historiadores en esta relación. Hay una curiosa y enorme ausencia, y además lo menos que se podría haber hecho es editar libros peruanos importantísimos del siglo XIX que se han perdido, que figuran por ahí en las bibliotecas en ejemplares que están apolillados y deteriorados, los libros de Capello, caramba, los libros de los liberales. El único del siglo XIX que ha sobrevivido es González Prada, ¿no es cierto? Pero hay muchos autores importantes. Y bueno, el siglo XX ya lo que hay es lo que es el esfuerzo de los grupos, pero no el esfuerzo del Perú como país. Entonces es bastante penoso, por decir algo, es bastante penosa la impresión que deja este proyecto de celebración del Bicentenario, en que parece que no vamos a celebrar nada, ¿no? Yo es lo que tenía que decir. Entonces, obviamente, estando las cosas así, yo creo que la pelota está en nuestra cancha. Y me parece que el calendario que se ha hecho es realmente muy importante, el que vamos a hacer nosotros, y ojalá que podamos comunicarnos con otros historiadores. Yo me he tratado de comunicar con ellos, no he podido hasta ahora, pero, por ejemplo, con Tony Zapata,
¿no? Que algo supongo tendrá que decir, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo tenía que decir, compañeros. Quería más bien traerles una información que creo que ustedes no tenían, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, sí, efectivamente hemos logrado contactar con algunos historiadores a través de Augusto Lostanao, que ha sido un colaborador muy eficaz para este tema. Y no sé si por acá puedo alcanzarles esto, si puedo alcanzarles algo de los historiadores, creo que puedan reconocer algunos. Mm, vamos a ver. En este lapso de tiempo, de aquí hasta la hora que te vayas a dormir, tienes que tomar 2, 3 cosas. Bueno, aparte de lo que conocen ya de Brisa Marina, Linda Lema, Pilar, está no es historiador propiamente, sino es un antropólogo, José Luis Martínez, que es un pata de Chile que ha hecho toda la interpretación de los símbolos del arte rupestre de Vilcabamba, e interpretado los mensajes de guerra, la resistencia que ha significado Vilcabamba, ¿no? Porque obviamente no hay ningún cronista que toque en el interior de los 30, más de 30 años en la resistencia. La única huella que han dejado es el arte rupestre. Entonces, él los ha interpretado muy bien. José Luis Martínez es un director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, y lo acompaña Zenobio Valencia. Zenobio es un historiador ayacuchano, perdón, cusqueño, que normalmente casi como que vive en Vilcabamba, en la zona de Choquicorao, y, y toda la parte de esta zona de Vilcabamba, y es un guía, se gana la vida como guía turístico, pero tiene bastantes escritos respecto a esto. En el caso de Juan José Heredia, creo que es un historiador joven que trabaja todo lo que es en las rebeliones de esclavos, junto con Humberto Rodríguez Pastor, que ustedes lo conocen ya, bueno, es una pata de la Molina, pero que ha trabajado muy bien en el tema de las minorías asiáticas. Y Ricardo Sánchez, que ha hecho una recuperación en cajamarquino, historiador cajamarquino, que ha hecho todo un trabajo de recopilación de las rebeliones en esa zona, ¿no? Y de Porcón y a todas esas zonas que poco se conocen realmente, ¿no? Acabas de terminar algunos trabajos sobre esto. En el caso de las rebeliones del centro, está acá otro historiador, digamos, joven, que es el Marco Flores, y que ha hecho muchos temas sobre todo los montoneros, y está luego de David Quichua. David Quichua es un historiador que ha planteado el tema de los alborotos, todos los movimientos populares de 1800, ¿no? Que fue prácticamente el origen de la guerra independentista de Huamanga, ¿no? Es bastante interesante, él ha estudiado toda la zona. Acaba de ganar un premio COPE de novela también, es un escritor, historiador bastante bueno y muy interesado en participar en el evento. Realmente han tenido bastante acogida a él como todos, ¿no? Abel Sotelo es un abogado, pero también historiador de Tacna, que ha hecho ha recopilado las rebeliones, los movimientos que ha habido en Tacna, más o menos paralelo, antes o pre o post la revolución de Tupac Amaru. Y Ricardo Portocarrero, mal escrito acá, creo que es. Portocarrero, que ustedes lo conocen, no sé si lo conocen, pero bueno, en todo caso es
Es un historiador de la católica, básicamente, que ha trabajado todo el tema, sobre todo de la emancipación, ¿no? Y en el caso de, de las rebeliones indígenas están Hans Mejía, que es un historiador muy joven también, es uno de los que está realmente escribiendo en las gacetas regionales, en los periódicos de las universidades, básicamente que no tienen mucha trascendencia, pero que sus comentarios son bastante importantes, ¿no? Y sobre todo ha hecho un trabajo de varias comparativo con varios movimientos en varios países vecinos. Finalmente, ¿quién más podemos lograr? David Rengifo. David Rengifo es un historiador que ha trabajado más en temas del arte y los pensadores en toda la época independentista y ha rescatado varios escritos que no están tampoco muy importantes. Están publicados en la documentación del Psique Centenario algunos, pero que no le han dado mucha relevancia, no han sido bastante presentados. Esta es más o menos la característica de la persona. Están todavía sumándose muchos, prácticamente hay una lista de 18 comentaristas que quieren aportar en este tema, están definiendo ahorita en qué tema van a enfatizarlo, y las características de este foro, de estos foros, no es precisamente conferencias propiamente dicha, ¿no? Sino va a ser básicamente exposiciones muy cortas, motivadoras respecto a cada uno de los temas. En el caso de los movimientos de esclavistas, por ejemplo, o de los esclavos, movimientos antiesclavistas, va a tocarse los puntos que faltan trabajarse más, o va a tocarse los temas que es necesario ponerlos en la vitrina, que no están bien puestos, y cuáles son las causas por las cuales estos han sido ocultos por los intereses estatales o porque han sido parte de un ocultamiento, digamos, cuáles son los intereses que hay detrás de todo esto. Entonces, es gente que va a revelar cosas que por qué que no se han revelado y que es necesario ponerlas en la agenda histórica del Perú, ¿no? Esa es más o menos la característica de los foros. Por eso es que cada uno de los foros va a tener, digamos, 3 o 4 comentaristas y queremos que esto pueda ganar el interés de muchos de los jóvenes que están trabajando en los temas históricos y sobre todo la población en general, para que conozca cuáles son aquellos que no están debidamente valorados por la historiografía nacional o por los documentos históricos nacionales, oficiales y por la juventud en general. Entonces, es una especie de foros en la cual van a ser más no hacer conferencias, digamos, largas, ni nada por el estilo, un speech de 15, de 7 minutos máximo para cada participante, en la cual va a poner de relieve aquellos movimientos que nos enseñan que el camino de la independencia, de la emancipación ha tenido múltiples actores, diversas territorios, en diferentes formas y modalidades para poder tener también experiencia, porque es parte somos parte de esa continuidad y en la medida en que no estudiemos cómo han sido, pues no podemos tampoco diseñar nuestro proceso de descolonización en la que estamos empeñados. De modo que este bicentenario se ubica para nosotros en este proceso que es un proceso en general ya aceptado por todos de descolonización en todos los campos, ¿no? Y hay que darle impulso a ello y creo que es una oportunidad cada momento, cada evento de dar impulso a este proceso que ya ha calado en varias entidades sociales o políticas para que puedan realmente trabajar. Este es más o menos, esto va a hacerse cada 2 domingos a partir del 28. El 28 empezamos con las heroínas de la independencia y las emancipadoras, las heroínas emancipadoras. Va a estar Brisa Marina, que hace un recuento, probablemente Sara Beatriz Guardia, que también tiene otra visión mucho más
digamos, académica, pero linda lema, que ya, bueno, ya la conocen ustedes, y quizás se agregue uno o dos comentaristas más sobre el tema. Entonces, lo de Vilcabamba igual, y cada uno de los movimientos de antiesclavistas también, los movimientos andinos regionales también, igual todo va a tener una secuencia, las mismas características. Así que esta es nuestra contribución, por eso es que estamos trabajando eso. Muy bien, eso es lo que tenía que informar sobre el tema. Así que vamos a poder abrir ahora un comentario de los compañeros respecto a esta iniciativa, al bicentenario en general, características y algunos comentarios adicionales, como puedan trabajar, ayudar, cooperar o agregar algunas ideas para poder hacer de este momento sea un momento realmente también de impulso de las actividades revolucionarias de todos nosotros. Adelante, compañeros. Muchas gracias. Un comentario lacónico, mi querido amigo Jorge. Adelante, don Víctor. Gracias. Un saludo para todos los compañeros aquí presentes, pero un saludo muy especial para el compañero Béjar, porque hizo un resumen lacónico como los griegos sobre el bicentenario y a mí personalmente me ha gustado. El hombre debe ser así, profundamente en sus pensamientos y práctico en sus hechos. Y comenzó hablando de María Vázquez Córdoba, quien había maquillado todo un bonito poema, discurso, qué sé yo, sobre el bicentenario, que en la práctica nada es y nada será. Todo es mentira. Pero sin embargo también hay una contraposición, como el gobierno se preocupó poco o nada por Ayacucho, pero los mismos ayacuchanos han hecho un sesquicentenario mucho mejor que el Perú. Y eso me trae a un pensamiento también lacónico de Ciro Alegría. Cierto periodista europeo le preguntaban a Ciro Alegría: usted ha escrito buenas obras en el Perú, La serpiente de oro, El mundo es ancho y ajeno, Los perros hambrientos. ¿Cómo usted podría resumir esas tres obras en pocas palabras? Y Ciro Alegría le contestó: en el Perú hay perros hambrientos obsesionados por una serpiente de oro, sabiendo que el mundo es ancho y ajeno. Es un tema de reflexión, compañeros. Cada vez que pasa la política, estamos casi de al revés. De al revés, revés. Y ya no quisiera recibirme a Ricardo Palma. Creo que cuando viene gente de afuera, le damos el apoyo que se merecen ellos y nos olvidamos de nuestro campesino, de nuestro pueblo joven. Y alguien dijo también, el Perú es madrastra de sus hijos y madre de hijos ajenos. Como tema de reflexión, ahí no me quedo. Gracias. Muchas gracias, don Víctor. Adelante, compañeros, comentarios sobre qué piensan sobre el bicentenario. Es la pregunta de este sábado. Pueden abrir su micro ya. La palabra, Jorge. Adelante, Pedro. Buenas noches a todos. Yo soy pues Pedro Arana, ¿no? Tengo ya 63 años, ingeniero lógicamente, ya autojubilado.
pero siempre he hecho actividades culturales, ¿no? Lógicamente vinculadas al sentimiento popular, a lo que en algún momento se llama música de protesta, etcétera, ¿no? Nosotros teníamos preparado justo para este bicentenario un pequeño aporte de música, ¿no? Latinoamericana, y etcétera, etcétera, que lamentablemente pues, se ha visto frustrado, ¿no? El año pasado, justo por estas fechas, el 14, en Arequipa, porque somos provenientes de Arequipa y la mayor cantidad de músicos provenimos de ahí, otros lógicamente están ya migrados en Europa, pero nos reunimos. Hicimos el pasado 14, justo del año pasado, un concierto abierto en la Plaza de Armas, ¿no? Y relato esto porque son experiencias que siempre han sucedido. Hemos hecho una serie de conciertos también en Arequipa, igual manera, lógicamente traemos a los amigos de diferentes partes del Perú y de fuera del país, y siempre nos ha costado de nuestro bolsillo, ¿no? Siempre tenemos que terminar pagando nosotros los alquileres, los equipos de alta calidad, lógicamente, las luces y hasta las propias grabaciones, ¿no? Entonces, a propósito del bicentenario, era para nosotros un gran reto justo presentar este tipo, ya como todos sabemos, la pandemia nos sorprendió, ¿no? Entonces, no obstante, hemos querido hacer un esfuerzo, pero realmente los ánimos justo los artistas, por eso dije que soy ingeniero, no por diferenciarme de ellos, tengo también igualmente artísticos, pero ellos que viven realmente pasando muy, muy mal, ¿no? O sea, no tienen dónde, ¿no? Porque ellos generalmente viven de cuestiones públicas, ¿no? La palma del caído, ¿no? Y es bicentenario cuando en realidad no hay, ahorita se piensa más en salvar la vida, ¿no? Y la olla tal vez del día siguiente que en el bicentenario, ¿no? En segunda parte, para no alargar, hay una experiencia, ¿no? Creo insistentemente, a veces restregada en la cara, burlonamente, pero creo que ahora lo entendemos, por qué Fidel se pasaba horas y horas hablando con su pueblo, y algo que sí he podido presenciar vivamente era cuando, no vivo, sino lo seguía al comandante Chávez, ¿no? Hablar cerca de 5 o 6 horas a su pueblo y hablar y hablar y hablar y hablar y rememorar cuantas veces podía la historia de su país, ¿no? Entonces, esa lógicamente aportaba identidad a su pueblo y lógicamente ahí están los resultados, ¿no? Hay un chiste famoso, ¿se acuerdan que siempre lo cuentan los que son dedicados a eso, ¿no? Del cubanito que respondía a todas las preguntas, ¿no? Inclusive las que no son de sus países, ¿no? Y eso es fácil comprobarlo cuando sabemos que un cubano sabe más de la historia del Perú, un venezolano también, ¿no? Y entonces aquí en el Perú ya sabemos en la televisión, esa gente que sacan desnuda, le preguntan cuándo fue y no saben, ¿no? Ni siquiera ningún hecho. Quiero hacer esta reflexión solamente desde ese punto de vista, pero creo de que deberíamos nosotros también ponernos, hacer ese tipo de las a todo nivel a través de la comunicación más sana, ¿no? Creo que el círculo debemos hacer un esfuerzo, creo que es importante de que esto que se conversa o que las personas que nosotros invitamos se difunda a un nivel mucho más amplio, de tal manera que nuestro pueblo pueda tener acceso a eso. Eso es todo, Jorge. Gracias. Muchas gracias, compañero. Sí, efectivamente, lo ideal sería pues que estuviera atento a la Comisión del Bicentenario para apoyar las diversas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, la del Festival Tupac Amaru, que van a realizar los compañeros músicos jóvenes de hip hop. Pero no ha tenido una chispa como para entender la situación, a pesar de que tiene presupuesto. Hay dos hechos que marcan un poco la inactividad, ineficiencia o falta de perspectiva de la comisión. Uno es que se celebró los 240 años de Tupac Amaru el año pasado, en noviembre, y no sacaron ningún comunicado, que no cuesta nada, y tienen presupuesto para hacer
monumentos, medallas, menciones, y realmente no movieron nada, ¿no? Entonces, una segunda cosa es que también ha habido iniciativas privadas para repatriar los restos de Fernandito Tupac Amaru. Como ustedes saben, Pilar ha estado un poco metida en este tema con otro, no recuerdo su nombre, Noriega, ¿no? Con el objeto de, y ha movido incluso recursos personales propios para poder activar en España, ver dónde estaba exactamente, han hecho un recorrido, han hecho toda una investigación privada, absolutamente, para poder saber exactamente dónde están los restos y finalmente los localizaron y prácticamente no hay ninguna, el Congreso tiene un proyecto de ley para garantizar que se repatrien estos restos, pero la Comisión del Bicentenario no actúa. El lobby lo está haciendo Pilar y el mismo Noriega. No hay un acompañamiento. Pero esa es la realidad, hay que trabajar sobre esa vaina. Cuando hemos hecho énfasis en el tema de los movimientos populares regionales, hemos estado pensando justamente en recuperar la memoria de muchos de los movimientos regionales muy importantes, sobre todo en Ayacucho, en Trujillo, los movimientos de esclavos que ha habido allá, que ha sido muy importante. Y creo que hay que darle más énfasis a ese tema de todas maneras. Pero bueno, estamos haciéndolo con nuestros propios esfuerzos y creo que lo único que requerimos es de que cada uno pueda hacer la mayor difusión posible para que llegue. Los audios y los videos van a estar ahí presentes para que puedan ser vistos en cualquier momento. Y creo que cada vez tenemos un poquito más de audiencia en ese tema. En uno de los videos ya hemos llegado creo que a 1.600 visualizaciones, o sea que el esfuerzo no está siendo en vano y creo que lo que vamos a hacer en las grabaciones va a contribuir a que se amplíe un poco el nivel de conciencia respecto a nuestros héroes emancipadores. Adelante, el siguiente compañero, ya he visto que estaba entrando ya el compañero Adolfo, pero no ha vuelto a salir. ¿Alguien más quisiera apoyar sobre este tema? Sí, Adelante, Jorge. Sí, yo creo que ha habido una tarea que no la hemos hecho, la gente que nos identificamos con los movimientos populares y que estamos en contra de estamos por una descolonización, por una verdadera independencia. No hemos sistematizado algo sobre esto, que la independencia es entre comillas para la gente más necesitada, para los sectores más populares, etcétera, ¿no? Entonces no hemos sistematizado eso. ¿Cuál ha sido la historia de los movimientos populares desde 1821 hacia adelante? A veces hay determinados videos como este de en Netflix sacan la vida de Bolívar, ¿no? ¿Quiénes, cómo se participan? Utilizan al pueblo y al final ellos son los que tienen el mando del poder, el Estado. Y lo peor, que se llenan o actúan conforme se ha actuado en la colonia. Hasta ahora no se quita el chip de la clase dominante en el país, ese chip de la colonización. Seguimos pensando que somos un solo Estado. Seguimos pensando que somos una sola nación, cuando somos plurinacionales. Cuando somos un Estado conformado por múltiples naciones, o sea, sobre todo en la selva, los achánicas, los yanes, los chipibos, los aguajún, bueno, los quechuas en general, ¿no? Somos un conjunto de naciones que deben ser respetadas en cuanto a sus... ¿Y cuál ha sido la participación en el poder, en el Estado, en la independencia de esta nacionalidad o estas naciones? No hemos rescatado, no estamos rescatando el aporte que han hecho ellos. Bueno, hasta ahora están haciendo.
ahorita hay una controversia ya, pues igual que en Bolivia o Ecuador, se están declarando como estados plurinacionales y se está defendiendo ya derechos hasta de la naturaleza, ¿no? Primero el agua, o primero la vida y después la mina, etcétera, ¿no? O la minería, etcétera. Me parece a mí que este bicentenario debe servir también para, desde el sector popular, hacer un análisis del sector criollo, el sector dominante, o de la burguesía de cualquier tipo que en este momento, hasta este momento, ha tenido el poder, tanto con caudillos militares, etcétera. Bueno, es la historia del Perú. Pero del otro lado, no hemos hecho un balance. No sé si en el centenario en 1921 con Leguía, etcétera, habría que repasar qué se hizo, cómo se recordó. Me parece que solamente se vanagloria a la gente o a los grupos de poder, o a los que contribuyeron también desde su orilla, de sectores dominantes, ¿no? Desde su orilla, desde su sector, ¿no? De criollos que se levantaron en contra de la corona para ejercer el mismo poder que la corona española aquí en el país. Y si esos criollos, esa clase o ese grupo dominante hasta ahora, ¿no? Se mantiene como tal, ¿o qué pasa? Yo personalmente pienso que todavía existe por esa clase una mentalidad totalmente colonial. Debemos descolonizar el pensamiento. Pensamos como europeos, queremos ser europeos, el capitalismo nos gana. Entonces, yo creo que debemos hacer una especie de crítica, autocrítica. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho para rescatar los valores de nuestro pueblo? La gente que sí de abajo ha luchado, como les decía, creo en la sesión anterior alguien, bueno, los sindicalistas y todo simplemente se les utiliza, ¿no? Solamente lo que mi padre, recuerdo, yo tengo ya 70 y mi padre ya debía tener 100 años, pero él me decía, cuando había la guerra con Chile, ahí sí soy peruano, ahí ahí sí tienes que luchar por tu patria, pero mi patria, ¿qué me ha dado? Y cuando trabajaba yo por el norte, de igual manera con los aguarunas, y había, ahora sí quieren que vayamos a pelear con Ecuador, ahora sí somos peruanos, nosotros somos aguarunas, ahora somos aguajún, ¿no? Ahora sí, o sea, cuando se acuerdan de nosotros para determinadas cosas. Me parece que ese tipo de hechos debemos analizarlos, ¿no? De qué manera el pueblo ha sido beneficiado con esta llamada independencia, ¿no? De que romper con el yugo español, etcétera, cómo sea, qué ha beneficiado a los sectores populares. Creo que esto debía ser una especie de análisis, de evaluación que se debe hacer, ¿no? Ese es mi punto de vista en el bicentenario. Bien, gracias, Jorge. Gracias también, compañero. Bueno, me hace recordar algo que no sé si les conté, pero yo estuve una temporada hablando respecto a la historia de los pueblos y a las regiones. Una temporada estuve en la zona de Quispicanchis, justamente, y lo que habíamos hecho con el alcalde, bueno, con los profesores, básicamente, era trabajar con los muchachos en una conferencia que me invitaron para hablar con ellos respecto a su ambiente, a su situación geográfica. Y eso de alguna forma lo hice, pero al mismo tiempo les orienté a los muchachos para que reconstruyeran su historia de su pueblo. Exacto. Y así como preguntan ustedes, así como van a preguntar ustedes respecto a cómo fue el río, cómo fue los puentes, cómo fue las llamas, dónde se estacionaban, cuál era su situación, digamos, ambiental en la zona, también pregúntenle
qué movilizaciones han habido, qué movilizaciones conocen. Bueno, el resultado fue tremendo. Y trajeron sus resultados los muchachos que estaban en tercero o cuarto de secundaria, y habían traído relatos de sus padres que habían hecho una movilización muy fuerte para construir un puente tejido, ¿no? Es un puente entre Urcos y Quijana. Eso lo recuerdo mucho porque después yo fui a visitar ese puente. Y después recordaban todas las movilizaciones que han tenido contra los hacendados en la zona de Ocongate, que ni siquiera el profesor lo tenía registrado. O sea, hay materiales muy Exacto, eso. en la cabeza de los muchachos, sobre todo los ancianos, que los muchachos fueron los que le preguntaron, porque iniciativa que les dimos, hay recuerdos que no se han registrado solamente. Bueno, esa es tarea de los maestros, y los maestros no sé cómo puedo invitarlos para que puedan participar en estos ciclos, en estos foros, porque realmente ellos tienen una gran misión. Se va a estar perdiendo muchas de las memorias históricas, se está perdiendo muchas de las reflexiones, de los movimientos, alzamientos en esta época, incluso en esta época de independencia, pero que no hay una actitud, una vocación de recuperar la memoria histórica en cada lugar. Entonces, ojalá que podamos tener una llegada a los maestros para que puedan participar en estos eventos. Bueno, una reflexión adicionales. ¿Los otros compañeros, adelante? Sí, Burga, querías pedir la palabra, ¿no? Jorge Burga pidió la palabra, ¿no? La palabra, compañero. Adelante, Ignacio, después Burga, ¿ya? Ya, gracias, compañero Perazo. Sí, en verdad, esto es una reflexión interesante. Creo que, compañero, yo creo que este grupo emancipador, creo que realmente son hijos, se consideran hijos legítimos del peruano realmente, porque los que gobiernan, los que dominan el país, son pues descendientes de los colonialistas. Y eso es lo que existe, lo que el compañero que me antecedió es la pura verdad. Es que el colonialismo sigue asentado en el país. Entonces, de eso se trata, de liberarnos, porque la cultura es colonialista, compañeros. La cultura viene de Europa. No hay enseñanzas autóctonas de esta zona de América, de nosotros, de Norteamérica del Sur, no. Todo es colonial, todo desde la educación, desde las primeras letras, lo que te enseñan es que te vienen a conquistar y que Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque, ellos fueron los que vinieron a darnos una nueva cultura, como se llama, civilizarnos, porque nosotros éramos unos salvajes, ¿no? Entonces, esa cultura existe, pues claro, los colonialistas no van a hablar mal de sus ancestros, ¿no? Entonces nos toca, verdaderamente reconstruir la cultura, compañeros. Y eso debe, por todo lo dado, debemos mover todas las conciencias. Y eso es fácil que si un gobierno popular, un gobierno, como decimos, un gobierno progresista asume el control del país, la tarea tiene que ser descolonizar la cultura, la educación. Eso ya hay un movimiento fuerte ya de estudiosos, compañeros, porque pensándolo pues bien, nosotros tenemos nuestras raíces ancestrales, son una cultura riquísima, admirable. Yo sé que tomando eso en serio, esto es para ejemplo de todo el mundo. Ya dijimos, creo que nuestra cultura
es de hermandad de humanos, realmente de respeto mutuo, de colaboración, de solidaridad. Eso no existió en Europa, compañeros, fue individualista, egoísta, cada uno, y eso nos han implantado acá y nos siguen implantando. Quieren destrozar todo, pero no pueden porque hay raíces profundas en donde llamamos el Perú profundo. Muchos quizás no conocen, algunos que han nacido en las ciudades o aquí en Lima o en las ciudades grandes han nacido y se han educado, no conocen en las partes de la sierra, partes, como dice la raíz profunda del Perú, no conocen. Y ahí se da, compañeros, se da realmente la cultura viva de nuestros ancestros. Aún se da. ¿Qué es el AINE? ¿Qué es la minca? La mita, incluso, ¿qué es? Eso se da. Y muchos no conocen eso. Y eso no se enseña en ninguna parte, creo. Entonces, compañero, yo creo que tenemos mucho trabajo. Estos compañeros que están ustedes en este grupo, hay mucho trabajo para ampliar, investigar, estudiar y implementar y difundir. Eso quería aportar, compañero. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Me hace recordar, ahorita hemos tenido un foro con los compañeros del reto de la región, que están trabajando todo lo que es una plataforma regional, digamos, con miras a acompañar y a poner el tema regional en el debate ahora en momentos de las elecciones. Y conversábamos respecto al tema de los movimientos populares en Loreto. No sabía ninguno de ellos que había habido un movimiento por la autonomía de la región bastante fuerte en la zona. Desconocían absolutamente eso y cuando se preguntó respecto a los temas indígenas, muy poco lo conocían. O sea que la parte de la descolonización en realidad tiene que partir de nosotros mismos, de todos los compañeros que están militando en diferentes organizaciones que están impulsando una política de izquierda, pero tienen que reconocer que hay un desconocimiento real de la historia propia de los pueblos. Así que tenemos una tarea por ahí muy, muy importante que hacer. Adelante, compañero Burga. Lo escuchamos. Sí, compañero Burga, adelante. Ya, compañero, se celebró el primer centenario de la independencia, entre comillas, ¿no? Pero de la independencia. Y nos agarró de la talla de María Pérez, de la talla de Luis Enrique. Se corta su intervención, compañero Burga. Estabilizarse un poquito la internet ahí. Que vuelva a entrar. Y también había no puede escuchar, a veces se corta. Yo creo que Sí, se está un cortando, saludo se nada está más. cortando, se está cortando efectivamente, compañero. No se le ha escuchado totalmente.
A ver, pruebe su audio. Entonces yo más bien un abrazo. Pruebe su audio, a ver. Mientras arregla su audio, otro compañero quisiera intervenir. Sí, pero está fallando, yo también. No. Sí, Sí, mejor, compañero. Se corta, se mejor sí. Sí, vamos a que se estabilice ahí. Adelante otro compañero que quiera intervenir sobre el tema. Hola, ¿me escucha? Escuchamos bien, adelante. No se preocupe. Buenas noches, compañeros. Bueno, creo que el tema es muy interesante, ya que he sido aludido cuando usted habló de los profesores. Efectivamente creo que ahí hay una gran tarea, pero primero creo que el punto de la descolonización tiene que ver con digamos, el cambio de quién está al frente del Estado, ¿no? Porque en realidad pensar que este Estado va a generar un movimiento descolonizador es francamente imposible, ¿no? Entonces, como está sucediendo, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Después de que Evo ha tomado el gobierno, y ha comenzado, digamos, ese proceso que puede ser lento, pero progresivo. Entonces, en ese sentido lo tenemos que entender. Ahora, ¿nosotros qué podemos hacer? Lógicamente que generar pues un movimiento dentro de los maestros, ¿no? De que eso tiene que ser así porque, pero lo que sucede en realidad es que mayormente los profesores solamente digamos, se dedican a realizar sus clases, a difundir lo que está en las programaciones, digamos, ¿no? En la currícula. Entonces ellos simplemente repiten lo que está en la currícula. Entonces no se ha desarrollado el pensamiento crítico de la historia en realidad, en ese sentido. Lógicamente que no puedo decir que todos son así, no es así. Hay casos indudablemente que sí lo hacen, pero la mayoría, la tendencia general es esa, ¿no? El dominio que tiene, digamos, en ese sentido. Pero yo le voy a decir una cosa, o sea, no es que el ministerio te impida hacerlo, o sea, es como que la formación de los maestros es así, viene de la universidad, está hecha de esa manera. Entonces se les hace complicado, se les hace difícil, y como no tienen una visión de cambio, entonces su enfoque siempre va a estar marcado dentro de lo que le dicen que tienen que hacer. Entonces, no obstante que, por ejemplo, dentro del desarrollo pedagógico está, digamos, el pensamiento crítico, sin embargo, muchos desconocen lo que eso significa y cómo se debe plasmar en la práctica pedagógica. Ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Lo otro es, digamos, que de acuerdo a los criterios que se están manejando acá, indudablemente que para ver este tema, que es importante, digamos, con respecto al Bicentenario, sería pues una tarea del grupo convocar a historiadores, ¿no? O sea, para poder conversar con ellos y ubicar en todo caso historiadores que tengan esa visión, que tengan ese pensamiento, digamos, enfocado en el criterio, digamos, de descolonizar nuestra educación, nuestro pensamiento, ¿no? Como sociedad, como país. Porque claro, la visión que
que hemos arrastrado, nosotros mismos hemos sido formados, digamos, dentro de una visión eurocéntrica. O sea, todo pensando cómo digamos, invadieron el país. Eso lo hemos aprendido después. Pero cuando nosotros nos hemos formado, ¿qué nos dijeron? Que nos conquistaron, que nos descubrieron primero, nos conquistaron, y eso es lo que ha sucedido. Entonces, en el quinto centenario, por ejemplo, que se celebró, bueno, que se conmemoró, digamos, ¿no? Ahí, digamos, se hizo una fuerte crítica, se avanzó bastante en ese sentido, ¿no? Se generó movimientos, se realizaron, digamos, eventos, incluso se escribieron algunos textos con respecto a eso. Existe eso, ¿no? Como una evidencia. Y bueno, pero eso ha quedado ahí y ya estamos más de 20 años en este curso y no se avanza tan mucho, ¿no? Pero, como digo, necesitamos convocar a personas que, digamos, por lo menos tengan algunas investigaciones con respecto a este tema y puedan ilustrar mejor, digamos, lo que queremos hacer en este caso, ¿no? Y lo otro que quería mencionar es que, claro, en particular a los docentes nos compete, digamos, hacer nuestra tarea. En particular, por ejemplo, yo les cuento, ¿no? Una anécdota. Haciendo una investigación en mi pueblo, donde yo soy procedente, me he encontrado con digamos, con una obra que ha escrito un cura que tenía bastante ascendencia por esa zona, ¿no? Español. Yo lo conocí cuando era pequeño, lo he visto, no he tratado con él mayormente, pero recuerdo de toda esa etapa, ¿no? que he vivido. Y entonces este cura escribió una obra de 5 tomos, que, digamos, no tenía mucha difusión, pero está en las bibliotecas, ¿no? Y es sobre Jaén de Bracamoros. Y entonces, cuando he leído la obra, este cura describe al pie de la letra con su visión de invasor, digamos, ¿no? Con su pensamiento centrado en el español típico. Justifica todo. Y todo lo que ha sucedido. Incluso ataca a Bartolomé de las Casas, señalando de que él, digamos, no es cierto lo que él afirma. Entonces, yo, digamos, al realizar la investigación que estoy haciendo, voy a tener que, digamos, tocar algunos aspectos de lo que él menciona, ¿no? Y, lógicamente, ponerlo en su sitio como un aporte, digamos, a lo que la gente tiene que ver, lo que efectivamente el pensamiento que él manejaba. Porque lo otro, pues, no puede ser simplemente repetir lo que él ha dicho, ¿no? ¿Y por qué, digamos, es importante eso? Porque al final de cuentas, en especial los curas, o sea, la religión católica, está muy metida en nuestra población. Por ejemplo, ese cura, allá es como un intocable. O sea, lo que yo, por ejemplo, puedo decir con respecto a lo que él pensaba, que no es faltarle el respeto, sino poner, digamos, mi punto de vista con respecto a lo que él pensaba, seguramente pueden creer que yo estoy, digamos, afirmando cosas que no son verdad, etcétera, ¿no? Pero es mi punto de vista, es mi pensamiento. Entonces, situaciones de ese tipo pueden, digamos, también estar presentes en otras latitudes del país y va a suceder eso, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay muchas cosas que hacer y bueno, tenemos que ponerla, digamos, como tareas pendientes
hacia adelante, ¿no? Bueno, hasta ahí mi intervención, compañero. Gracias. Gracias también, compañeros. Sí, ha hecho recordar un poco el colegio donde uno ha estudiado, Hipólito Unanue, ¿eh? Bueno, tuve la suerte de tener un profesor de historia como que fue pues Demetrio Quirós Malca, ¿no? Y lo primero que en la primera clase que dijo, ¿saben quién es Hipólito Unanue? Y nos empezó a hacer leer todo lo que es Hipólito Unanue y toda su evolución en el curso de la independencia, que fue obviamente para un lado y para otro, ¿no? Bueno, el tema es que ahora los chicos del Colegio José Olaya saben que Olaya es un buen pescador, nada más, que nada bien, y que ha hecho un récord de nadar de un sitio a otro. Y lo de las chicas de María Parado de Bellido no conocen sino la imagen, ni su obra, ni nada. Entonces, realmente es una situación bastante crítica la que vemos y lo han reforzado ustedes. Pero bueno, adelante, compañero Burga, ya creo que ya está bien estable su internet. Sí, compañero, pero ¿se escucha? Ojalá. ¿Se escucha bien? ¿Sí me escucha, compañero? Perfectamente, ahora sí. Ya. Gracias. Yo decía, compañeros, de que retrocedemos 100 años y estábamos en un Perú donde recientemente para esa fecha se habían producido grandes movilizaciones sociales de los sectores. Se fue nuevamente. No se escucha. No te escucho, no te escuchamos, Jorge. Del pueblo, de los obreros, de los de la jornada. Ya estamos escuchando, adelante, adelante. ¿Están escuchando? Ya, gracias. Y había también, compañeros, los acontecimientos mundiales, que tienen trascendencia siempre. La Revolución Rusa, etcétera, ¿no? Sobre todo esas situaciones que cambiaban el mundo. La Primera Guerra Mundial que había concluido. Y después de 100 años, hago un paralelo, ¿no? ¿Cómo nos encuentra? Con los mismos problemas, con la misma lucha de clases. Yo digo, la historia es la historia de la lucha de clases. En nuestro país y en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Pero, sin embargo, nos encuentra con un severo déficit. Fíjense, en esa época, hace 100 años, estamos hablando del periodo, ¿no? El periodo que comprende el bicentenario. El oncenio se dedicó solamente al boato, a los argentinos regalaron el monumento. Fue, por supuesto, lo que se está haciendo ahorita a los 200 años es un remedio, ¿no? Pero un remedio de eso, de lo que no tenía contenido. Y es una caricatura de eso, de lo que no, pero que tampoco tenía contenido, porque fue solamente recordar la independencia, es lo mismo de ahora. Pero sin embargo, ¿cómo nos agarran los peruanos? A eso me refiero, ¿no? Ahí nos agarran un déficit, compañeros. Nada se escucha ya. Después su señal. Sí, Jorge. Un comentario. Lo que comentario. han dicho mucho solamente en el aspecto cultural, educativo, sino en el desarrollo de nuestras fuerzas productivas. ¿Me escuchan, compañeros? Ahora sí. Entrecortado. Entrecortado, ¿no? Entonces, voy a ser breve, compañeros, porque lo que les digo es esto, ¿no? Hagámonos nuestra autocrítica. Ha habido grandes intelectuales y grandes luchadores sociales a lo largo del siglo XX y en lo que va actualmente. Así como hubo, digamos, antes de la independencia, de 1821 a 1921, también hubo grandes luchadores que
como se ha dicho, permanecen en el olvido y hay que rescatar esa documentación que manifestaba el compañero Béjar, se está apoyando. Muchas veces ya no existe. Bueno, pues, yo quería referirme a eso, compañeros, ¿no? De que en la connotación que hagamos como colectivo de grupo emancipador, esa contribución tiene que ser enfocada en ese término, en esos términos, ¿no? En los términos de lo que nosotros buscamos. No buscamos una celebración, sino buscamos el cambio de esta estructura neocolonial y esta estructura que, o sea, hay que romper las cadenas, ¿no? Y el enfoque de todas nuestras actividades, creo, y estoy convencido, va en eso, en ese objetivo. Y yo sugiero, compañeros, como una contribución para las actividades, programar un seminario, un foro, con pensadores e historiadores nacionales y extranjeros. Estoy seguro, por las relaciones que ustedes tienen, hay personas que estudian nuestra realidad, como se ha hablado de este historiador chileno, que conoce a veces temas que nosotros no conocemos. Y con los historiadores peruanos y con las personas que manejan la sociología en el Perú y la antropología, y por lo menos, desde el punto de vista. Se le fue la señal ahorita. Sí, sí, sí. Pero ya se entiende su planteamiento. Muy bueno. Hacer una celebración en la Plaza de Armas, me refiero cuando fue el bicentenario de la independencia que hizo en Trujillo, ¿no? Y aparecieron historiadores, pues, que son historiadores hechos a gusto del cliente, ¿no? No quiero decir nombres por no ofender, ¿no? Pero la verdad, digamos que hay un déficit cultural, un déficit de formación. Todos los tenemos en mayor o menor grado, nadie es sabio ni nada por el estilo, ¿no? Pero uno se da cuenta, pues, de que falta, ¿no? Y en todo caso, hay que tratar de contribuir a darle un contenido a este bicentenario, un contenido de clase. Eso, compañero, es lo que yo quería informar, no me extiendo más, porque sé que se está cortando, compañeros. Y muy agradecido, compañero Perazo, y a todos ustedes por escuchar. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, compañero, por su contribución. ¿Alguien más? Sí, Jorge, yo quisiera... Lorenzo, adelante. Sí, no muy completo con la opinión de Burga. Es correcto cuando dice que se presentan situaciones similares al centenario. Sí, en el centenario hubieron grandes movilizaciones del pueblo, en general, que consiguieron no solamente las 8 horas, movimiento indígena, movimiento campesino, que eran comunidades campesinas en Puno, en todo el Cusco, que lograron el reconocimiento por primera vez en la Constitución de 1921, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades. Es decir, se venía de toda una explosión social a nivel mundial. Era el Estado social que se inició en Querétaro, la Revolución Rusa, la Constitución de Weimar en Alemania, ¿no? Y aquí nosotros mismos, la Constitución de 1920 fue una constitución que reconoció, por presión del pueblo, ¿no?, de las 8 horas. Pero lo que nos falta es, termino. ¿Cuál es la situación ahora después de 100 años? ¿Qué movimientos hay? No, a mí me parece que estamos en desventaja frente a la burguesía, frente al grupo de poder. Ahora, a partir sobre todo de fines del siglo pasado, 1900 al 2000, con la constitución de Fujimori, para poner un parámetro ahí, los grupos de derecha, el Estado liberal, todo el pensamiento liberal anticomunista se ha adueñado. Se ha adueñado. Y nosotros hemos sido pasivos. No tenemos no somos un fantasma, como lo decía, había unos economistas que no me acuerdo tampoco los nombres, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el liberalismo,
se sentían acorralados. Ahí surgió el llamado macartismo, movimiento de un senador norteamericano que condenaba el comunismo como algo terrible. ¿Por qué? Porque ese era el pensamiento que había de parte de los economistas, el premio Nobel, ahorita fue Hayek, creo que fue Hayek, Friedrich Hayek en esa época, ¿no? Que decía el socialismo aquí nos va a avasallar. Entonces hicieron todo un frente que se materializa en 1970 con la Thatcher y todos ellos, y aquí en el Perú con Fujimori. Pero ¿qué hace la izquierda? ¿Qué hace el movimiento socialista? Ahora en la reunión anterior dijimos, echamos la culpa a Sendero. No es tanto a Sendero, somos nosotros mismos, que el Estado nos han domesticado. El profesor que hizo referencia hace un momento hace un poco, yo también asumo ese punto de vista. Soy profesor en la universidad hace más de 30 años, pero después de 10 años salí y pasé al sector público, al Poder Judicial, y ahí me domesticaron. Yo entré con toda una visión de querer transformar, y entramos una serie de personas que por nuestro propio esfuerzo ahí con un consejo de la magistratura de Polendas, ¿no? Donde está Mixán Más, recuerdo un profesor. Bueno, señor, el que sabe, sabe. Aquí no nos interesa Montesinos ni nadie que nos está marcando quiénes deben ir, quiénes no. Entramos, llegamos, pero nos domesticaron al final. ¿Por qué? Porque nos arruman de expedientes y ahí casi tus 24 te domestican o te llenan, igual que al profesor. Mi hermana es profesora y está desde que sale, está haciendo sus cuadros y todas esas cosas para cumplir con el ministerio. Entonces no le da tiempo de hacer lo que en mi pueblo, yo recuerdo pues, hace 70 años, hace 60 años mi profesor, nadie lo controlaba, pues no tenía que entregar nada, ni cosas por el estilo. Y el profesor iba y nos contaba anécdotas de la historia, que ahora no se cuenta, no se dice nada, ¿no? Es decir, me parece a mí que ahora estamos en una situación desventajosa frente al primer centenario. En este segundo centenario, en estos 200, ahora el movimiento popular o el sector popular, el sector sometido, ¿no? la clase popular o movimiento socialista, el movimiento popular, estamos en desventaja, porque las televisoras y todos ellos ahorita están con esa idea liberal, dejar hacer, dejar pasar. Lo del COVID, por ejemplo, nadie saca, a nivel de izquierda, por ejemplo, los partidos que están, esto se debe a nuestra política de Estado. No hay hospitales porque no es obligación del Estado, entre comillas, según la Constitución de Fujimori. El Estado no tiene obligaciones de hacer más hospitales, más colegios, no. Y cuando alguien decían dentro de su decían se está privatizando, la misma Constitución dice privatizar todo, privatizar la educación, pero no entramos nosotros por ahí, nuestro discurso no entra por ahí, cuando ese es un lado objetivo que debemos levantar. Señores, ¿por qué no hay hospitales? ¿Por qué no se compra más oxígeno? Porque el Estado no puede competir con la empresa privada. ¿Por qué no puede competir? Porque la Constitución dice eso. La Constitución dice, solamente en caso de excepción, cuando la empresa privada no pueda, ahí recién el Estado ingresa. El resto hay que venderlo todo. Se privatiza todo. Entonces, ¿dónde está nuestro discurso contra el Estado liberal, contra este tipo de Estado? No tenemos. No lo sacamos. Algunos lo conocemos. Yo en la universidad siempre comento con mis alumnos, les digo, y bueno, ya yo como soy nombrado, digo, no me interesa, que me hagan cualquier, me paso ahí con mis alumnos comentando y les hago que ellos piensen, etcétera, ¿no? Pero eso no es con todos. En mi universidad somos como 10, 15 o 20 ordinarios que somos estables y son como 200 o 300 contratados, ¿no? Por eso que la universidad privada tiene plata como cancha, dice, ¿no? Dice Acuña. Bueno, ese es un negocio al final. Entonces, el problema me parece así. Entonces, ahí cuando
nuestro amigo nos dice que estamos en una situación similar o igual, no es igual. Ahora estamos en desventaja y hay que profundizar. Sí, es completamente de acuerdo. Nuestro espacio, este espacio que yo lo he encontrado, me invitaron, emancipador, debemos priorizar eso que nos dice, buscar historiadores, hacer que nuestra historia no se pierda, pero nuestra historia no la historia de los grandes, la historia del pueblo. Hacer lo que hacen, lo que ha habido en la historia en Europa, etc. El nacionalismo, nosotros no somos internacionalistas, pero el nacionalismo también se basa pues en esto de conocer nuestra historia, amar nuestra historia, amar lo que hemos sido, amar la lucha de nuestra gente. No es tanto puede Simón Bolívar, está bien también, ¿no? Hay que recordarlo porque ellos han hecho, pero ellos lo hacían con un interés de reemplazar a los españoles y hasta ahora siguen con esa política pues de sometimiento. Por eso es correcto que este programa se llame emancipador, ¿sí? Emancipador y anticolonizador, anticolonial. Esa mentalidad colonial debemos borrarnos de la cabeza, y esos saberes de nuestro pueblo hay que sacarlo afuera, que nos han dicho que esos saberes, esa ciencia que tiene nuestro pueblo, que han tenido desde el imperio, de antes del imperio de los incas, de los chimús, de los moches, antes, ellos eran sabios. Sin embargo, ellos no, esos son salvajes, como dijo el profesor. Esos son, o sea, nos hacen parecer que nosotros no valemos nada, no tenemos nada. Ese es el problema de la historia. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con que buscar, desgraciadamente hay que buscar con lupa. Porque yo, por ejemplo, recién me entero de nuestra historia un poco más a los 70 años, que bueno, tengo tiempo, ya me salgo por el límite de edad, me salgo del Poder Judicial, ya tengo un poquito más de tiempo, entonces me pongo a ver, por ejemplo, en YouTube, que bueno, programas que hay, a Enrique Dussel, un mexicano, Enrique Dussel, que nos habla precisamente de lo que estamos conversando acá, o Boaventura dos Santos, un portugués también igualito que nosotros, y digo, ¿por qué yo no los he leído? Porque nunca conocí, ahora recién, que tengo un poquito más de tiempo. Entonces, si se le hace más digerible, se busca personas que tengan mayor capacidad didáctica que uno, yo creo que vamos a tener mucho más audiencia, mucho más receptividad, y vamos a hacer un programa transformador. Y también conversar con los que están postulando a nivel de izquierda, decirle que ellos toquen estos problemas emancipadores, que llegue a la gente ¿por qué estamos así? No se explica y cómo se debe transformar, ¿por qué no se compra, no se hizo más escuelas, por qué no se hace más hospitales, por qué razones? ¿Teníamos plata? Sí, teníamos plata. Teníamos cerca de 90.000 millones de dólares que lo hemos regalado con Vizcarra, 30.000 millones para la empresa, otro para acá, lo que sea populismo puro. ¿Por qué no ahora se muere la gente? Ayer me decía mi esposa que trabaja en el hospital, se están muriendo porque no hay oxígeno. Cayetano Heredia, ¿cómo no puede tener una planta que te cuesta 300, 400 mil cuando se gastan ahí, el ministerio está gastando 3, 4, 5 millones en una cosa, 10 millones en otra? Pero ¿por qué no pueden comprar un poco de oxígeno para, bueno, afrontar mínimamente esta pero nadie levanta nadie, no, yo trato de escuchar y nadie, a nivel de las entrevistas que hay de los candidatos de izquierda, hace mención de eso. ¿Por qué? Y se explica. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución privilegia lo liberal, privilegia la propiedad, defiende al que tiene plata, defiende ahí. Entonces, y no se preocupa por el más pobre. La historia habría que ir pues, hasta los católicos, León XIII, 1891, Rerum Novarum, un profesor de social cristiano me hacía leer en la universidad la encíclica, ¿sí? La Carta de los Trabajadores. O sea, la Iglesia también estaba en contra del capitalismo salvaje. Capitalismo salvaje no es un término que lo han utilizado los socialistas, es la misma Iglesia, León XIII.
el otro, Pío XII, 40º año, 1931. En esa encíclica también se critica el capital. Por eso es que los capitalistas, los liberales, estaban preocupados frente al avance del movimiento social, socialista, socialdemócrata, social cristiano, pero era social porque se preocupaba por los pobres, por los más desvalidos, ¿no? Entonces yo creo que es necesario ir un poco más a la historia, no sé de qué manera ustedes que tienen más o menos contacto con la gente que está postulando, que saquen algo, que un poco que aprovechen como tribuna. Antes decíamos en la universidad hay que tener como tribuna de denuncia el Parlamento, no sirve para nada, pero hay que tenerlo como tribuna, sí, pues para enseñar, sí, pues, pero si nuestros candidatos tampoco saben, ¿qué van a decir ellos? Igual como yo estoy reconociendo que a Boaventura dos Santos, a Enrique Dussel, recién lo estoy conociendo, son gente que tiene más de 80 años y que siempre han tenido ese punto de vista, han sido socialistas muy reconocidos, ¿no? Pero cuando no sabían, yo no sabía, recién estoy viéndolo y escuchándolo, ¿no? Bien, eran unos comentarios que quería. Muchas gracias, compañero Lorenzo. Bueno, lo que quiero también es anunciarles que al fin del ciclo del Bicentenario se va a presentar la segunda edición del libro de Héctor Béjar. Ustedes lo conocen, que es prácticamente un esfuerzo en esa dirección en la que ha comentado ya los compañeros anteriormente, de reconstruir la historia de una manera no lineal, ni anecdótica, ni de personajes, sino de los hechos políticos más saltantes y la continuidad y la perspectiva que han tenido cada uno de estos hechos y su significado de clase en cada momento, ¿no? Entonces, creo que vamos a poder culminar bien este esfuerzo que vamos a hacer hasta julio, que es el 25 de julio, que se va a presentar ya la segunda edición de Héctor, y de repente ahora nos hace un comentario de cuáles son los agregados más importantes que hay para poder cerrar este tema del Bicentenario. No, salvo que haya otro compañero que quiera intervenir respecto a este tema. Sí, compañero. Adelante, Víctor. Adelante, Víctor. Gracias. Aprovecho la oportunidad del libro del compañero Béjar. Quiero que tenga claro este concepto que en la sesión anterior hemos discutido sobre la unidad. No sé a quién le corresponde este pensamiento, pero me vino a la memoria lo siguiente, y decía: si fuéramos capaces de unirnos, qué hermoso y cercano sería el futuro. Bueno, eso sería de repente para el libro que va a salir, y bueno, también es un tema vigente para el momento y para el presente y para el futuro. Pero volviendo a la cuestión del bicentenario, ya el compañero Béjar lo había resumido en pocas palabras, pero sin embargo, el gobierno prácticamente ya había bosquejado algunas cosas interesantes. Un bicentenario sin corrupción, que creo que no lo van a poder realizar, porque la corrupción está en los 3 poderes del Estado, incluso en el mismo pueblo, en el mismo personal docente, que no toma su rol, que sigue solamente reglas del sistema, que no puede desprenderse de ese sistema y pensar como hombre del futuro, porque en sus manos está la masa homorfa para transformar esa juventud. A esos profesores mi respeto. Luego habían hablado de una igualdad de oportunidades que no se va a dar. Diálogo y con reconciliación no hay. Una sostenibilidad del gobierno, etcétera, etcétera, tampoco va a haber. Integración y competitividad no hay.
identidad y diversidad. 2 años no hay nada. Todo es puro cuento, nada es real, pero sin embargo, vayan pensando ustedes que en este bicentenario se gastará cuántos millones, pero no hay gas, oxígeno, perdón, no hay vacuna, y no hay justicia para los corruptos, etcétera, etcétera. Quisiera decir, como tema de reflexión para todos ustedes, hay que leer ese diálogo de Dante Alighieri, El camino del infierno, está empedrado de buenas intenciones. Ahí no me quedo, y adelante me gustaría que el compañero Béjar, gracias, compañero. o acostumbre. Adelante, Héctor. Hay varias preguntas, inquietudes, respuestas, comentarios, así que... Yo quisiera hacer una... Antes, Nicolás, a ver, quiere decir un comentario breve, una pincelada nomás. Una pincelada al estilo Germán. Una pincelada, pero me parece que el peor momento no se puede llegar a este bicentenario. Ya lo han dicho algunos compañeros, ¿no? No se sabe con cuántos muertos llegaremos al 28 de julio de 2021, ¿no? Ya hemos pasado los 100.000 y ya, así como están las cosas, definitivamente los muertos van a continuar. Ese es el bicentenario, eso es lo que nos han dejado todos los gobiernos que han venido desde 1821 a la fecha, con una excepción de Velasco Alvarado. Sería bueno saber cuál fue el discurso de Velasco Alvarado en el sesquicentenario, ¿no? En pleno proceso de cambios que se dieron en 1971. Pero definitivamente peor, o sea, cuando comenzamos a hablar, cuando se forma el grupo emancipador, nadie pensaba este tema de la pandemia, ¿no? Ya a los 50 años de lo de Velasco Alvarado, realmente estábamos pensando en el bicentenario de una manera, pero ahora vemos al desnudo el neoliberalismo, el entreguismo, partidos de la derecha traidores, sinvergüenza como Vizcarra y otros más, o sea, una sarta de organizaciones políticas que representan los intereses de los grupos, pero una prensa totalmente corrupta, ¿no? Totalmente corrupta, vinculada a todo esto de lo que está sucediendo. Entonces, definitivamente, lo han dicho algunos que me han antecedido la palabra, en el tema del oxígeno, que decimos cómo es posible, ¿no? Que todos estamos acá atemorizados, porque definitivamente si alguien de nosotros caemos en manos del COVID, es muy difícil que salgamos, ¿no? Que nos podamos salvar, ¿no? Porque así tuvieras un poco de dinero, no te va a alcanzar porque no hay cama UCI, y si tienes un poquito más de dinero, tampoco te alcanza para entrar a una clínica para que te den lo mismo, paracetamol, acetaminofén, y la mentira te van a dar lo mismo en la clínica, son asaltantes. O sea, ese es lo que... Entonces, definitivamente. Entonces, pero ¿qué pasa? Definitivamente, yo creo de que una de las grandes debilidades que hay es que no hay movimientos sociales que realmente, dirigidos por organizaciones que piensen en cambiar el Perú, ¿no? No porque se viene el bicentenario, ¿no? Sino simple y llanamente que así no viniera el bicentenario, siempre tenemos que pensar en cambiar el Perú, cambiar este modelo, este sistema. No se ha pensado así. Coincide los 200 años, pero lo que no vemos absolutamente nada es que las diferentes organizaciones, porque elecciones no solamente son las que van a venir ¿cómo se llama? En este mes de abril, sino que además han habido elecciones pues, a fines
de la década del 70 y 30 años, y más de 30 años que llevamos de gobierno. Yo sugiero lo siguiente, ¿no? Sugiero lo siguiente. Bueno, pues, ¿por qué le vamos a dejar al gobierno que ellos celebre, conmemore, festeje lo que le da la gana el bicentenario? Hagámoslo nosotros, definitivamente hagámoslo nosotros. ¿Cómo vemos nosotros? Porque al final de cuentas quienes deberían sentir realmente de que no ha habido ninguna independencia y que al contrario, a pesar de que hubo cambios en la década del 70, las tierras están en manos de los chilenos, los recursos naturales están en manos del capital extranjero. Entonces yo creo de que sería bueno que el grupo emancipador se encargue, ¿no? Y escoja, ¿no? Inclusive, no olvidemos que para 1921 era los movimientos sociales, el anarquismo y todo, es con Mariátegui a partir de 1923, 24, donde va tomando conciencia socialista el movimiento sindical y popular. Yo soy parte del movimiento sindical y popular, ¿no? Y creemos que los sectores sociales, todos los sectores sociales, obreros, campesinos, de la Amazonía, de todo lugar, debemos ser parte de una participación activa para estos 200 años y que sean también de lucha y de compromiso para cambiar, ¿cómo se llama? Nuestro Perú, realmente luchar por la independencia. Se vienen las elecciones en mes y medio, ya sabemos cómo están moviéndose. Ni siquiera los sectores que dicen representar a los sectores populares nos sentimos representados, ¿no? Entonces, yo considero de que el grupo emancipador tiene gente con bastante nivel, pero no se trata de que haya gente, sino que de lo que se trata es que nosotros, que somos parte de este grupo y de los que están en el entorno, también debemos interesarnos realmente en qué hacer. Yo no creo de que en el tema del oxígeno no se puede por la Constitución. Sí se puede, ¿no? Si han habido reformas constitucionales, políticas para acomodarse en la reelección, porque no podemos luchar, ¿no? Sí se puede, ¿no? Y han habido regiones donde realmente tienen sus plantas, ¿no? Lo que pasa es que no se lo plantean, nadie se lo plantea, no hay un movimiento sindical, ni popular, ni campesino que reclame ni demande, definitivamente porque en cada región existen sus propias plantas. No hay planteamiento, no hay demandas, ¿no? Entonces todo el mundo está pensando en elecciones, pero solamente para llegar al Congreso, como lo dije ayer o anteayer. Pero de todas maneras, Jorge, ya que están ustedes a la cabeza de todo esto, soy de los que consideramos de que debemos trabajar para no acelerar, sino definitivamente tocar el tema del Bicentenario, qué fue lo que no se ha cumplido, y consideramos que para ese 28 de julio del 2021 realmente lleguemos a una fuerza lista, ¿no? Como para poder realmente iniciar una lucha para ver una verdadera independencia del dominio del sistema capitalista, ¿no? del neoliberalismo, ¿no? y erradicar toda esta lacra que tenemos gobernando nuestro país, ¿no? La última vergüenza de la vacuna y todo eso, con el oxígeno, con todo lo que están haciendo, es imposible. No hay familia, no hay amigos que no tengamos nosotros que hayamos perdido. Estamos llenos de dolor de tantas amistades que todavía no terminan de morir. No terminan de morir. Ya nos llaman, hoy día recibimos una llamada y seguro dentro de 2 días nos vuelven a llamar y hemos perdido otro amigo u otro familiar. Y los gobiernos y todo lo que están los grupos de poder bien contentos, felices, y todavía van a acelerar el Bicentenario. Entonces, sería una propuesta, ¿no? De que hagamos y sea debate, ya empecemos un debate hacia el Bicentenario. Muy bueno. Nada más. Muchas gracias, compañero. Dos cosas nomás. Una, respecto al sesquicentenario. Yo recuerdo que en esa época casi me asustó la comisión que planteó Velasco para el sesquicentenario.
eran mucho más conservadores de la comisión que está ahora. Pero el tono que dio Velasco a esta perspectiva dijo muy claramente, estamos empezando, continuando o iniciando la segunda independencia del Perú. Así Con es. eso cambió absolutamente el giro de todas las celebraciones, se hizo en las publicaciones que se conocen, se dio muchos recursos para poder realmente trabajar este tema, pero dejó sentado eso como clave. Retomarlo, Jorge, retomarlo. Vale la pena realmente hacer este evento y yo creo que la mejor fecha sería el 25 de julio, que se presenta justamente la segunda edición del libro de Héctor. Y creo que ahí podemos hacer una buena convocatoria, mayor de la que normalmente tenemos, aliándonos con otros grupos para hacer realmente una celebración conjunta y comentando esta iniciativa del libro que realmente merece destacarla. Así que yo con eso nos quedamos, creo que todavía. Bueno, cerramos este ciclo y ya estamos entrando casi en la coyuntura también. Y creo que de alguna forma ha tocado ya Nicolás el tema también. Yo quisiera agregar dos cositas, pero una más importante. Prácticamente los 60.000 millones que ha dado el gobierno para las empresas ya se perdieron. Eso es lo que va a notar, prácticamente todas han quebrado y han sacado un fondo adicional, que no sé cuánto es, creo que es algo similar o más. Deuda externa, deuda. Empresas y que se la merecen tenerla solamente a pesar de que hayan pagado una sola cuota del préstamo. De modo que hay otro fondo adicional que se va a quemar prácticamente en empresas que no están trabajando en el sector salud, empresas que son afines o muy lejanas incluso de lo que es el sector salud. Yo creo que esa es una cosa bastante grave que acaba de ser anunciado hace pocos días para salvar aparentemente la economía, pero en realidad es para hundir más la situación de los pobres que están esperando en los pasillos que ser atendidos. Bueno, vamos a cerrar estas intervenciones con la de... Gracias, buenas noches. La de Héctor. Adelante, Héctor. Bien, bueno, yo les pido disculpas porque hice una exposición lacónica porque quería dejarle espacio a Granadino, que tenía que... Pero no sé qué pasó, que ha desaparecido. No ha podido ingresar, ha tenido dificultades técnicas ya para la próxima. Bueno. Para la próxima. Ahora sí se puede explayar, Héctor. ¿Ah? Se puede explayar. Voy a permitirme decir parte de lo que iba a decir, que bueno, dejé justamente de hacerlo porque para darle espacio a nuestro compañero, ¿no? Efectivamente, ya está lista la segunda edición de mi libro. Es mucho más completa. Es una edición, yo le llamo, es una edición continua, porque esta segunda edición del libro nunca va a ser cerrada. Yo continúo mis investigaciones y continuaré añadiendo datos y cosas, y en el sentido precisamente que hemos conversado ahora esta noche, ¿no? Es decir, destacando la lucha del pueblo, especialmente. Y teniendo siempre en mi imagen un libro, de hecho, por un historiador norteamericano, que se llama Historia del Pueblo de los Estados Unidos, ¿no? Ese libro justamente destaca no la historia oficial, sino la historia del mismo pueblo de Estados Unidos. Desgraciadamente no tenemos el material suficiente, ahora es muy difícil encontrarlo en las condiciones en que estamos, pero dentro de lo que puedo voy a hacerlo, y lo estoy haciendo de hecho, ¿no? Entonces espero tener listo para julio ya la segunda edición en 2 tomos impresa. Será una edición corta prácticamente para los compañeros solamente, y aparte de la edición virtual que estará circulando en la red, en Amazon, en Kindle y en la red en general, que voy a empezar a subir a partir de la próxima semana a mi página web
para ya darle circulación. Entonces, esos son los 2 tomos. Ahora, en resumen, ¿qué es lo que yo puedo decir después de haber visto prácticamente toda la historia peruana durante estos meses? En realidad estamos en la misma historia, porque desde 1800, ¿qué es 1821, 1824? En realidad se van los españoles, pero se quedan sus hijos y heredan este país, ¿no? Y a partir de eso empieza ya junto con Echenique y con Castilla el financiamiento de estos hijos de los colonialistas. Y sabemos que ese financiamiento es a partir del guano, ¿no? Y entonces tú te encuentras con que durante todo el siglo XIX vas a encontrar 3 grandes corrientes. Una, la de los consignatarios, los Pardo, los Belaúnde, etcétera, etcétera, que son los mismos, y ellos se dividen entre conservadores y liberales, ¿no? Entonces, esta corriente de los liberales, que sería la segunda corriente, es una corriente que se da en la cúspide del sistema, en la nube del sistema, mientras la mayor parte del país, el 80 o 90% de la población, ni siquiera hablaba castellano, ni siquiera entendía lo que estaban discutiendo ahí en esos congresos. Y esos diputados y senadores no representaban a nadie. Ellos se autoelegían junto con los patrones y los dueños de los latifundios que hacían sus elecciones truchas, ¿no? Y las constituciones, en realidad, todas las constituciones que tenemos desde las de 1822, 23 hasta la de 1979 son la misma. Te encuentras con la misma. En alguna exposición anterior yo les puse incluso que el texto, el juramento que hace el presidente de la República, el que ha hecho Sagasti ahora, es el mismo de 1839. Eso significa que los criterios no han cambiado. Entonces tú tienes un sector conservador, que son ahora pues los López Aliaga, ¿no es cierto? Los Cipriani, toda esa gente cavernaria, ¿no? Y tienes un sector liberal en el que yo incluyo a todos, incluida la izquierda, que serían los liberales de hoy, y el resto del pueblo está aparte. Ya no son, por supuesto, los indios, ahora son los informales, el nuevo proletariado, toda la gente que sabemos que está en las calles y que vive su propia vida aparte. Entonces tú tienes 3 países. De esos 3 países hay uno totalmente abandonado, que es la mayoría, y hay 2 que comparten el poder. Y lo que dijo Nicolás la reunión pasada a mí me quedó tintineando y creo que es muy importante, porque es la pregunta, ¿no? ¿Por qué en la constituyente de 1979, que se supone que fue la culminación del paro de 1977, no había ningún dirigente sindical? Ninguno. ¿No es cierto? Eso no es casual. De la misma manera, en los grupos de izquierda que ya hoy día, tampoco los hay. Y la agenda realmente popular no está ahí. Entonces, por supuesto, yo no soy partidario de echarle con todo a la izquierda, en nada parecido, pero sí tengo el legítimo derecho de preguntarme si esa es la izquierda que nosotros necesitamos, o si realmente son parte del sistema, del casquete que tenemos encima, ¿no es cierto? Que el pueblo peruano tiene encima.
Entonces, en la perspectiva del bicentenario nos encontramos con que todo eso está en una crisis profunda, feroz, terrible, trágica, que se expresa en el oxígeno. La designación de Óscar Ugarte, precisamente el hombre que fue ministro de Salud con Alan García y que firmó aquel decreto supremo que le daba el monopolio del oxígeno a una sola empresa a través de una estratagema, es un símbolo de la profunda descomposición, que es mucho más que corrupción del régimen, con lo cual llegamos al Perú, en el Perú, al bicentenario, porque es el mismo casquete que hemos tenido desde 1822-23. Y por eso es que los libertadores, y eso yo lo destaco en mi libro, todos fueron repudiados, todos fueron. Y lo peor que le hicieron a San Martín fue convertirlo en un conservador. Mejor lo hubieran combatido como a Bolívar, porque Bolívar es una especie de demonio, ¿no es cierto?, en la historia del Perú para la oficialidad peruana. Es decir, a Bolívar lo han condenado, ¿no?, al ostracismo, a la categoría de dictador y tirano y personalista, y a San Martín lo han condenado a la categoría monárquico. Cuando yo muestro en mi libro cómo es que San Martín estaba ligado a Martín Güemes, que era el primer guerrillero de Salta, de Jujuy, en Argentina, y cómo estuvo ligado al último Tupac Amaru. Entonces, y cómo ese San Martín es el que primero, junto con Monteagudo, ¿a quienes moviliza aquí? Por un lado a los esclavos y en la sierra a los guerrilleros de esa época, a los que se llamó montoneros. Toda esa gente peleó apoyando a los ejércitos de aquella época. Entonces, pero por supuesto la historia ha olvidado todo eso, ha borrado todo eso, ¿no? Entonces ahora no es una casualidad con que nos encontremos con lo que les mostré al comienzo de esta reunión. Esa comisión que es ni chicha ni limonada, que es una desgracia donde los historiadores peruanos más importantes no están presentes, que es una cosa absolutamente banal. Solamente hay una historiadora que es la señora McEvoy, pero la señora McEvoy es una señora que cree que lo mejor que tuvimos en el siglo XIX fue Manuel Pardo. Y Manuel Pardo es como ustedes saben, es el cerebro gris de los consignatarios, de esa oligarquía que presentan ahora en la versión del 2021 como un modernizador, como el gran creador del único proyecto que tuvo el Perú en el siglo XIX. ¿No es cierto? Menos mal que no se han atrevido a dar esa versión, porque bueno, parece que la pandemia también los ha desorientado. Y entonces, por supuesto, no tenemos ni la gran celebración de 1921 con Leguía, que fue un momento apoteósico en la historia del Perú, donde se unieron el movimiento de Leguía, que por supuesto era el movimiento conservador, con el movimiento indígena y con los anarquistas. Ese fue un momento cumbre en la historia peruana, esos años entre 1919 y 1921, como se ha dicho aquí, con la Constitución de 1920. Y lo otro fue 1974, con el sesquicentenario, que fue otro momento cumbre culminante en la historia del Perú. Ahora nos ha tocado lo peor, pero eso no es una casualidad. Eso es que ese sistema se asfixió, lo atacó el virus
el COVID-19 ya lo tenía incorporado durante todos estos 200 años. Y lo que estamos viendo es justamente la agonía de ese sistema. Pero el problema es que no tenemos uno nuevo. Y en el mundo tampoco hay uno nuevo. Yo tengo la esperanza, y me permito nuevamente repetirlo, que durante los próximos 30 años, y ojalá que sea antes, algunos de nosotros eso ya no lo veremos, una especie de reunión de constelaciones, es decir, sistemas universales, sistemas internacionales, donde va a tener inevitablemente un papel Rusia y China, ¿no? Y algunos países latinoamericanos. Ya no es una casualidad que tengamos al sur a Bolivia, al norte al Ecuador, con gobiernos progresistas, al norte un poquito más lejos a Venezuela, y vamos a tener un Chile insumiso, peleador al sur, y yo espero que la conjunción de todo eso, algo tenga como consecuencia en el Perú. Se va a repetir lo que vivimos en 1821, porque si no hubiera sido por el Ejército Libertador, ¿no? Y por Inglaterra, y las guerras entre Inglaterra y España, no hubiéramos tenido probablemente un 1821 con una declaración de la independencia. Y hubiéramos sido finalmente, todavía hubiéramos continuado siendo una provincia del Imperio Español. Porque es evidente que aquellos que firmaron la Declaración de la Independencia de 1821, salvo muy contadas excepciones, habrían estado encantados con ser todavía una provincia del Imperio Español. La independencia les cayó a ellos como una sorpresa desagradable que tuvieron que soportar. Y después buscaron otros patrones, que los tuvimos, ¿no es cierto? Es decir, la Inglaterra, que empezó ya con San Martín, con la expedición libertadora, en esos mismos momentos, y luego Estados Unidos, cuyo patronazgo tenemos hasta ahora. Bueno, estos son algunos comentarios sueltos, compañeros, para que no se quejen de que soy lacónico. Y bueno, pues sobre todo esto espero que discutamos, ¿no? Todo este año hasta el 28 de julio del 2021, en que haremos nuestra gran celebración, junto con todos los compañeros que se unan a ella. Gracias, Jorge, gracias a todos. El 25 de julio. 25 de julio, ¿no? Corrijo. El domingo 25, correcto. Es nuestro día del Bicentenario, nuestro día de el avance de la descolonización. Muchas gracias, compañeros, por su presencia, por su participación. Ha sido muy, muy, muy rico los comentarios, así que va a estar en audio, en video también, colgados como siempre en los canales que tenemos. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Adiós. Doctor Héctor, todo nos vemos.